yo empiezo a escribir por frustración, ¿no? Ujú. Porque yo leía los medios de comunicación financieros y me enfadaba mucho. Porque leía cosas y escuchaba cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Piensa que yo empiezo a escribir en la época de la crisis financiera, ¿no? Los mercados nos atacan, los hedge funds quieren acabar con la economía, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a escribir porque le envío un correo electrónico a un periodista que además era, pues, uno de los gestores de un medio online extremadamente conocido en España, que es El Confidencial. Le escribo a Alberto Artero, una gran persona, y le digo, pues no tiene absolutamente ningún sentido lo que habéis escrito sobre esto que está ocurriendo en el mercado y tal, esto no es así, bla, 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 bla. Y me dijo, ¿por qué no escribes? Entonces quedamos un día y me dijo, ¿por qué no escribes, no? ¿Mm? Y dije, pues adelante, y empecé. Y al principio escribía sobre energía, ¿no? Ujú. Porque, como sabéis, una de las partes en las que yo tengo más experiencia es la parte energética. Siempre ha sido, digamos, nunca la he abandonado, ¿no? Y entonces, cuando salta la crisis financiera, mal llamada crisis financiera, por otro lado, ¿no? Cuando salta la crisis de deuda soberana, hay que decirlo claramente, que pues entonces me ofrecen empezar a escribir una columna macro, ¿eh? Ujú. Todos los sábados sobre lo que está ocurriendo desde un punto de vista macroeconómico y el punto de vista financiero. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es esto de la prima de riesgo? Todo aquello, ¿no? ¿Eh? Y esa columna tuvo mucho éxito, se llama Lleno de Energía, ahora la publico en El Español y tuvimos tal nivel de respuesta, ¿no? Que eh, me contactaron directamente de una editorial, mi editorial, Deusto, ¿no? Para que escribiese un libro sobre qué es esto de los mercados y los mercados que nos atacan y no sé qué, no sé cuántos. Y escribí el libro que tú comentabas, Nosotros los mercados. Y tuvo un éxito, pues, impresionante, impresionante, que no se podían imaginar. Me acuerdo que mi editor, Roger Domingo, una gran persona, me decía, bueno, un libro de economía, Daniel, esto vende máximo 5.000 copias, no te vayas tú a pensar que esto va a ser... Y se convirtió en un bestseller, y se convirtió en un bestseller porque le explicabas a la gente lo que es lógico, lo que vosotros difundís todos los días, etcétera, etcétera, y además desde un punto de vista personal y explicando mi experiencia, la que os he comentado antes. Entonces, a partir de entonces, pues yo siempre me he dedicado a pisar charcos, ¿no? A pisar charcos y a testar, ¿no? Y a intentar, cuando me he encontrado con argumentarios o con, digamos, o con narrativas injustas, falsas o manipuladas, Ujú. pues intentar mostrarle a la gente la verdad y obviamente desde el convencimiento, claro, ¿no? Claro, y alguna vez ya comentando eso, a día de hoy, cómo ves ese? Tú dices, bueno, hay noticias que pueden estar manipuladas y demás, ¿no? Actualmente hay muchas o pocas. Noticias manipuladas, muchísimas, Así va, ¿no? pero actualmente y siempre, Y siempre. ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos la enorme ventaja maravillosa de las redes sociales, ¿no? Los políticos se quejan del riesgo de desinformación, pero el riesgo de desinformación, cuando la información la controla el poder político, es del 100%. En realidad los políticos de lo que se quejan, o los estados depredadores de lo que se quejan, es de que ellos no pueden controlar la desinformación como les gustaría, es decir, la propaganda constante. Los, Son los estados y los políticos los que introducen esa manipulación constante de la información. Y ahora lo que tenemos es una maravilla, ¿no? Tenemos una maravilla por la cual, pues, se están constantemente confrontando las noticias y cuando un gobierno intenta vender una narrativa completamente manipulada, inmediatamente aparecen miles de personas, ¿no? Y la prensa
sois vosotros, somos nosotros, ¿no? La prensa ya no es ese brazo, digamos, unido a ese cuerpo del Estado en el que los gobiernos, pues, llegaban a acuerdos con los directores de los periódicos, se hablaba un poco más de esto y un poco menos de lo otro, y había como una especie, eso que tanto les gusta hablar de consenso, que en realidad era la utilización política o el sesgo político de la información. Yo ahora creo que vivimos en una época maravillosa, al contrario de lo que te intentan vender, ¿no? En la que es verdad que los estados intentan manipular la información, pero es verdad también que incluso cuando aparece algún medio con un sesgo particular, inmediatamente aparece también un desmentido popular, ¿no? Que me parece maravilloso. Sí, sí, qué bien. No, a eso quería yo escuchar, ¿sabes?